no vamos a esperar hoy a los 287. No sé cuántos llegaron al examen. Con 98 podemos empezar, digo yo. ¿Verdad? Ya. O sea, serían los mismos que llegarían al salón de clase. ¿Verdad? Ahí sí que por respeto a los puntuales, porque no queremos que se vuelvan impuntuales. Queremos que los impuntuales se vuelvan puntuales. Esa es la intención. ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar. Bueno, sí, el martes imposible. O sea, realmente sí fue algo complicado. Yo creo que para todos, hasta suspendieron el día siguiente las actividades. Así que sí era algo difícil para todos podernos conectar, ¿verdad? Así que, bueno, yo vine aquí a mi casa como a las 9:30, y eso que se recuerdan que el Waze me decía 7:05, y yo había empezado con que venía a las 5:30, ¿verdad? Ya a las 7:05 ya era así como que cruel. Pensé que de verdad yo ya iba a llegar, y que sí, no, 9:30, ¿qué les parece? Hubo gente que le fue peor. Pero bueno, espero que a ustedes no les haya costado tanto y que todos estemos bien. A pesar de ello. Bueno, entonces ahora como que le vamos a tener que poner turbo a todo. Así que, ¿verdad que sí? Estuvo horrible. Hubo gente que estaba diciendo que del juzgado que vive lejos, ¿verdad? Decía que había llegado como a las 4 de la mañana. Todos le sacaron la broma de que del bar se había ido directo al ¿cómo se llama? Al trabajo, pero no, realmente sí fue algo complicado. ¿Verdad que sí? Sí, fue algo duro. Y bueno, pero ya pasó, gracias a Dios, ya se pusieron de acuerdo, ya van a ver qué solución le encuentran para darle cumplimiento a algo que ya está establecido en la ley, ¿verdad? Así que veremos qué pasa. Por lo pronto yo me estaba tratando de recordar dónde nos habíamos quedado. Creo que habíamos visto la letra de cambio y habíamos avanzado bastante, ¿verdad? Las formas de vencimiento, ¿verdad? Ya habíamos visto el tema de los intereses, que siempre va a ser el 6% si no dice nada, ¿verdad? Que existe una letra de cambio domiciliada donde podemos decir, miren, en tal domicilio la van a ir a cambiar, y quien acepta es el que dice el lugar de pago. También que hay una letra de cambio documentada a la cual le ponen como que la obligación de entregar documentos junto con la letra de cambio para su aceptación o pago, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con estas abreviaturas que son chiquitas y que las podemos confundir, que es DP o DA, y es documentos contra aceptación o documentos contra pago, ¿sí? De ahí tenemos que la aceptación va a ser obligación. No, todavía no tenemos notas del examen. Como hubieron unos que se examinaron de retrasada, entonces ahí me atrasé un poco. Yo espero ya para la otra semana tenerlas. Pero salieron bien, yo no creo que haya ningún problema. Yo siento que todos sacaron 30, no sé por qué, tal vez porque el examen venía tan fácil, ¿verdad? Así que esperemos que todo camine bien. Bueno, de ahí tenemos que la aceptación en algunos casos va a ser obligatoria siempre cuando las letras de cambio tengan una fecha de vencimiento a cierto tiempo vista, ¿sí? O a cierto tiempo fecha ya va a ser potestativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que fijar el momento en que empieza a correr ese plazo. Si no fijamos ese momento, pues no tendríamos plazo nunca. Entonces, por eso es que es obligatoria en este caso.
Tampoco lo he subido al Classroom. Espero este fin de semana poder hacerlo. Bueno, me estaban preguntando por el trabajo. Este fin de semana, para la otra semana ya lo tienen. Tampoco tengan pena, tampoco les voy a decir, miren, para el viernes lo quiero, ¿verdad? O sea, no. Aunque el tiempo pasa rápido, sí les sé decir. Bueno, lugar de presentación, ya lo habíamos platicado, ¿verdad? La aceptación, ya habíamos visto las características de la aceptación, ¿verdad? Se tiene que indicar la fecha en que se aceptó, el tenedor lo puede hacer si el aceptante no lo hace, que puede poner solo acepto o cualquier otra cosa equivalente, tiene que tener la firma y si solo aparece la firma, pues se entiende por aceptado, ¿verdad? Pero tiene que ser la firma del librado, ¿verdad? Si es cualquier otra persona, es un aval. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? La obligación del aceptante no se altera por quiebra, interdicción o muerte del librador, porque el patrimonio nos sobrevive, ¿verdad? Igual las obligaciones. Entonces, si se tacha la aceptación, ¿verdad? Antes de devolver el título, se tiene por rehusada la letra de cambio y la aceptación debe ser incondicional, ¿verdad? Puede limitarse a un monto menor, pero en determinado momento, si le ponen algún tipo de condición o modalidad, se entiende por respuesta, ¿sí? Bueno, ahí vamos, creo yo. Habíamos visto algo más. Ok. El pago debe presentarse el día de su vencimiento, ¿verdad? Si no lo presentan el día de su vencimiento, la ley todavía es así como que permisiva, es buena gente, así como su profesora, y dice, bueno, dentro de 2 días siguientes todavía lo puede presentar, ¿sí? Sí, en caso lo presentaran a un banco, por ejemplo, los cheques, ¿verdad? O cualquier otra situación, si presentan la letra de cambio a una cámara de compensación, le llaman, eso es equivalente a la presentación para pago, ¿sí? Si es una letra de cambio que su fecha de vencimiento es a la vista, se entiende que tiene 1 año para presentarla. Pero ese año se puede ampliar o se puede reducir según lo que se ponga en el título. Ojo, si no dice nada, siempre va a ser 1 año, ¿sí? Ok. Venimos al esto en la letra de cambio. Esto está interesante. Qué calor. A ver. El protesto en la letra de cambio. Realmente cuando vimos nosotros el protesto, lo vimos así muy de pasadita, ¿verdad? Solo dijimos, pues efectivamente la forma de hacer constar de que presentamos la letra de cambio para su aceptación o pago y que no nos la quisieron aceptar ni pagar, ¿verdad? Entonces, pues ahora ya vamos a ver un poquito más de los pormenores del protesto. Yo creo que este es el único título de crédito que regula realmente el protesto con todas sus características. De ahí ningún otro título de crédito vamos a volver a encontrar tan desarrollado, ¿verdad? Pero las reglas de la letra de cambio se aplican por analogía para llenar las cosas que no han sido reguladas en los otros títulos de crédito, así que es importante ponerle atención. Bueno, entonces ya dijimos, constancia de que un título de crédito fue presentado en tiempo para su cobro, pero el obligado se negó a aceptarlo o pagarlo. Eso es protesto. En la letra de cambio se va a protestar únicamente si el creador inserta la cláusula con protesto. Todas las letras de cambio, por regla general, son sin protesto, cosa contraria a todos los demás títulos de crédito. Todos son con protesto. Y si se quiere liberar de la obligación de protestar,
tienen que poner ahí sin protesto. En la letra de cambio pasa lo contrario. Aquí todas son sin protesto y si ustedes quieren que la proteste, le tienen que poner con protesto. Es al revés. ¿Sí? Si alguien más pone con protesto, se tiene por no puesta esa condición. ¿Sí? Solo el creador, librador, ¿verdad? Es el que puede poner esa cláusula. ¿Sí? Por ejemplo, si el avalista quiere que sea con protesto, porque para ellos es mucho mejor garantizarse que que tener esa constancia de la presentación, el avalista no podría poner con protesto, ¿verdad? Porque la obligación realmente fue creada por el librador, valga la redundancia, pero el avalista solo va a garantizar esa obligación, ¿sí? No puede cambiar esa obligación. ¿Me explico? No, cualquier duda me escriben. Bueno, y si aún así, sí, todas son sin protesto, ¿verdad? Si no tiene la condición de sin protesto y encima el beneficiario, pues se siente más, el tenedor se siente más cómodo levantando el protesto para que quede constancia que no se la pagaron o no se la aceptaron, en determinado momento esos gastos los va a asumir la persona que quiso levantar voluntariamente el protesto cuando no había ninguna obligación. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. El protesto es la letra de cambio. Aquí son las mismas, vamos a ver las condiciones. A ver, les puse ahí casi que la misma diapositiva que la aceptación para que viéramos, para que ustedes vieran bien los cambios, ¿sí? Por ejemplo, acá, se tiene que presentar el título para cobro y avisar a todos los demás obligados de que la presentamos para cobro, ¿sí? Y la carga de la prueba corre a cargo de quien la presentó, ¿sí? Acá, por ejemplo, no, vamos a ver acá. Acá, veamos un ejemplo acá. Bueno, está el creador o librador, hace su letra de cambio, no le pone con protesto, ¿verdad? Si es sin protesto, no hay pena, se la da al beneficiario, ¿sí? Aquí necesitábamos un avalista, pero bueno. Viene el beneficiario y endosa la letra de cambio y se lo da al endosatario, ¿sí? El endosatario, cuando llega el momento del vencimiento, se la presenta al girado para cobro, ¿sí? El girado no paga, ¿sí? Pero el endosatario tiene la obligación de avisarle tanto como al librador que no le pagaron esa letra de cambio, que la presentó y que no se la pagaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque el obligado a pagarla era el girado, ¿no? Él tenía que aceptarla y pagarla, según la orden que le había dado el creador. Pero como este título tiene un derecho incorporado, el hecho que el librado no la pague no extingue este derecho, ¿sí? Entonces, en determinado momento, el endosatario se la puede cobrar a su endosante o incluso se la puede cobrar al librador, ¿sí? Estos son los otros dos obligados en vía de regreso. ¿Vamos bien? Por eso es que cuando hablamos del protesto, decimos que se le tiene que dar aviso de la falta de aceptación o pago,
a los demás obligados. Bueno, veamos la otra condición. Si se protestó por falta de aceptación, ya no es necesario protestarla después por falta de pago. ¿Por qué? Porque si no la aceptaron, menos no la van a pagar. Entonces, sería gastar por gusto, ¿verdad? Entonces, si no la aceptan, asume que ya no la van a pagar, ¿sí? Entonces, basta con un solo protesto para comprobar la falta de responsabilidad, se podría decir, ¿verdad? Frente a la obligación que se había adquirido. ¿Ok? Bueno, de ahí tenemos, si el creador estipuló que la letra de cambio era con protesto, ¿sí? Tiene que levantarse para probar la falta de aceptación o pago y no puede suplirse. Esto funciona como cualquier otro título de crédito porque siempre va a ser necesario el protesto. Entonces, y solo el protesto es la prueba de la falta de pago, ¿sí? O de aceptación. Entonces, si se pone ahí con protesto, esa es la prueba que tenemos que tener, ninguna otra. De ahí tenemos acá. Si la letra de cambio es a la vista y con aceptación potestativa, y las letras de cambio con aceptación potestativa, solo se protestarán por falta de pago, ¿sí? Porque ustedes se recuerdan que cuando las letras de cambio son a la vista, ustedes las presentan y en ese momento les tienen que pagar. No es necesario que las acepten y que después les paguen tiempo después, días después, meses después. No, es a la vista les tienen que pagar. Entonces, ahí en ese tipo de letras de cambio de títulos de crédito en general, ahí no hay un plazo adicional para pagar. Ahí el momento de la aceptación pues se suprime completamente, ¿verdad? Entonces ahí solo se van a protestar por falta de pago. De ahí tenemos, bueno, acá, veamos acá. Aquí está cómo hacemos el protesto, ¿sí? Y esto pues nos sirve para todos los demás títulos de crédito. Por ejemplo, en el protesto, ¿verdad? Primero tiene que ser con intervención de un notario, ¿sí? Eso es, se presenta el documento en tiempo, claro, ¿verdad? O 2 días después del vencimiento, como acabamos de leer, por ser una letra de cambio, ¿verdad? Y se cumplen todos los requisitos del protesto, ¿sí? Y de la letra de cambio, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ver en un ratito los requisitos, ¿verdad? El notario, ustedes llegan con su notario y, bueno, presentan la letra de cambio, el girado o el librado les va a decir, no, yo no se la acepto, o yo no se la pago, porque son dos opciones, ¿verdad? El notario levanta un acta y dice, sí, pues él la presentó y no se la aceptaron o no se la pagaron. El notario se queda con el título de crédito, ¿sí? No se lo queda el beneficiario, se lo queda el notario. Y el obligado, el que tiene la obligación de pagarlo o de aceptarlo en su caso, durante esos 2 días puede presentarse ante el notario y aceptar o pagar, ¿sí? Y claro, le tienen que pagar los gastos del protesto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el notario levanta el protesto y como ya habíamos leído anteriormente, le tiene que dar aviso a todos los obligados de regreso. A todos los obligados del título que consten en el título, a todos les dice, miren, se protestó, ¿sí? Y entonces puede tener esa ventaja.
Puede ser el mismo librado el que la pague, o puede ser el avalista el que la pague, puede ser cualquier obligado el que llegue con el notario y la pague. El notario, cuando le pagan cuando le pagan, entrega la letra de cambio, ¿sí? Si es por aceptación, ahí ponen que aceptaron y se queda con la letra de cambio, porque el título es el derecho, ¿verdad? Y de ahí, bueno, aquí está, el notario retiene el día del protesto y el siguiente, oportunidad para aceptar y pagar cubriendo todos los accesorios y gastos, ¿sí? Eso implica que tienen que pagar también los honorarios del notario por el protesto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda con esto? Dígame, licenciada Araceli. Gracias, licenciada. Buenas noches. Con respecto a donde dice si el creador lo estipuló, tiene que levantarse para probar falta de aceptación o pago. Y dice no puede suplirse. Mi pregunta acá, lo que no puede suplirse es el protesto. Sí. Entonces estoy bien. Gracias, licenciada, estoy bien. Todas las letras de cambio sin protesto. Si ponen la condición de protesto, tienen que levantar el protesto. ¿Sí? Y, es que aquí me dijeron en el mensajito de texto que no me la iban a pagar. Lo siento, usted tenía que haber traído a su notario para poder hacer constar que yo no le quería pagar. De ahí, aunque tenga ahí, qué sé yo, una declaración jurada de que no le iba a pagar, no importa, tiene que ser protesto, ¿sí? Gracias, licenciada. Así funciona. Muy bien. Veamos ahora los requisitos. ¿Cómo vamos a levantar el acta de protesto? Esto ustedes lo van a ver en notariado, así que es mejor que lleven aquí bien la base para que cuando allá los pongan a hacer. ¿Sí? A ver, pues, entonces, primero el protesto se levanta en el mismo título o en una hoja adherida a él, ¿sí? Porque en el título consta todo por el principio de literalidad del título. Bueno, el notario aparte levanta un acta, ¿sí? En el acta tiene que reproducir literalmente todo lo que consta en el título. Si habían avalistas, si habían endosatarios, si habían intereses, si había prórrogas, si había, no sé, ¿qué más puede haber? Intereses, si habían, no sé, plazos, todo lo que consta en el título lo tiene que transcribir el notario, ¿sí? Tiene que poner ahí que se requirió de aceptación o de pago, ¿verdad? Al obligado, ¿verdad? Indicando si el obligado o aceptante estuvo presente, ¿verdad? Bueno, nos constituimos en el lugar donde nos dijo y no nos atendió, nos cerraron la puerta. Negación, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones que se hayan pactado para el pago, ¿sí? Así se entenderá la negativa de pago, ¿ok? Por eso es tan importante, pues, leer bien el título de crédito, ¿sí? Entonces, miren, no estuvo presente, no quiso firmar, sí quiso firmar, no aceptó. Los motivos que dio de negativa de aceptación o pago, ustedes se recordarán que en la letra de cambio puede ser que el creador y el librado sea una persona diferente. Puede ser que el librado al final diga, no, pues yo no sabía, no, esa es la deuda de aquel que mire, va, se tiene que hacer constar. Puede decir, no, pues yo no tengo dinero, ¿verdad? Ay, perdón, no traje mi chequera, qué sé yo, ¿no? Entonces todo eso lo tiene que poner ahí de por qué no paga en ese momento, ¿sí? La firma de quien atienda la diligencia, ¿verdad? Y si no puede o no quiere firmar, ¿verdad? Y la firma de quien autoriza, que es el notario, ¿sí? El lugar y fecha del protesto. Y después esa acta la van y la protocolizan, ¿verdad?
¿Ya saben hacer protocolizaciones o todavía no? ¿Sí? Muy bien. Excelente. Bueno, ahora bien, si la letra de cambio la presentaron a un banco, ¿verdad? La anotación realizada por el banco de la negativa de aceptación o de pago vale como protesto. O sea, ahí ya no hay nada más ahí ya no necesita el notario, ahí no se necesita nada. El banco tiene fe pública, por decirlo así, ¿verdad? Si él dice ahí, por ejemplo, el cheque no tiene fondos, es porque el cheque no tiene fondos, ¿verdad? Pero en cuanto a las letras de cambio, la anotación que realiza el banco vale como protesto, ¿sí? De ahí, que puede ser que la letra de cambio se emita en varias copias, ¿sí? Esto lo hacen regularmente en las empresas cuando dicen, bueno, para tener el control de qué obligaciones se han comprometido, ¿no? Entonces se queda una copia, por ejemplo, el creador, y le dan otra copia al beneficiario y le mandan otra copia al girado para que el girado sepa que tiene que pagar esa letra de cambio, ¿no? Entonces, acá, si la letra de cambio dice única, pues se entiende que no tiene ninguna otra copia, ¿no? De ahí tienen que ser ejemplares totalmente idénticos, ¿sí? Y se tienen que enumerar primera copia, segunda copia, tercera copia, cuarta copia, quinta copia, ¿verdad? Así todas las que hayan, ¿verdad? Si él pide que sean varias copias las que le den, tiene que pagar los gastos, ¿sí? Si no es decisión del creador de hacer varias copias, el creador las paga, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, el beneficiario pide que le extiendan una copia, esa copia va por parte de quien pide la copia. Deme 2 segundos, ahorita le doy la palabra. Ok. Si no dijera la letra de cambio, no dijera copia 1, copia 2, copia 3, primera, segunda, tercera, se entiende que el creador está haciendo títulos de crédito independientes, ¿sí? Tiene que decir que son copias y que el original tiene copias, ¿sí? Porque si no, pues todas las características están ahí en el documento y vale como que si fuera independiente, ¿verdad? Entonces le pueden presentar las dos, por ejemplo, que le dieron 2 copias al tenedor, él presenta las 2. Y si no dice primera copia, segunda copia o copia de tal o qué sé yo, si no se identifican si no se identifica la duplicidad, puede presentar las 2 y las 2 se las tiene que pagar, ¿sí? De ahí, los endosantes y avalistas deben también reproducir sus suscripciones. Por ejemplo, si yo vengo y endoso la letra de cambio, mi copia original, ¿sí? En determinado momento, también tengo que endosar la copia, porque como es un derecho literal, tiene que constar lo mismo en todas las copias, ¿sí? Si yo me convierto en avalista del licenciado Andy, en un original, pero ese original tiene otras 2 copias, yo en las otras 2 copias tengo que poner también que yo soy avalista del licenciado Andy, ¿sí? Ahora, si el creador hace una copia de un título de crédito y a la otra segunda copia de un título de crédito, pero le da una al licenciado
Araceli, como la está transmitiendo a personas distintas, se entiende que son diferentes, porque cada una está recibiendo su letra de cambio, ¿sí? No tendría razón que la licenciada Candelaria tuviera la copia de la letra de cambio que se le dio a la licenciada Araceli sin ningún motivo, ¿no? A menos que ella la fuera a pagar, que fuera su endosante o que la misma licenciada Araceli lo hubiera pedido, ¿verdad? Pero tiene que constar en el título, ¿verdad? Si no, se entiende que son totalmente diferentes. Es más, si firman una copia, ¿verdad? Sin indicación de que están firmando la copia, se entiende que es independiente. ¿Qué más? Se tiene que levantar el protesto para acreditar la falta de entrega del original, ¿sí? Si, por ejemplo, yo creé la licenciada Mireya tenía 3 copias, ¿sí? Ok. Ella me le pague la copia número 3, ¿sí? Entonces, yo le puedo pagar la letra número 3, pero tengo que hacer valer ahí de que efectivamente ella me tiene que entregar todas las copias. No puede quedar por ahí una copia de la, ¿cómo se llama? De la letra de cambio, porque si no, en determinado momento yo pagué una copia y no pagué el original. Entonces, yo puedo levantar protesto para acreditar que no me entregaron mi original, ¿sí? De ahí también, si por ejemplo a la licenciada Mireya, yo le endosé una copia, pero no le endosé el original, ella va y presenta su letra de cambio para que se la pague el licenciado Brian, y resulta que el licenciado Brian tiene ahí la copia, ¿verdad? No tiene el original, ¿sí? Entonces, para ejercer los derechos con la copia, ella tiene que protestar la falta de entrega del original. Entonces, lo que dice ese artículo realmente es que hay una razón más para hacer el endoso. El endoso se puede hacer por falta de aceptación, de pago y por falta de entrega de una copia, del original sería, ¿sí? ¿La copia tiene el mismo valor que el original? Sí, pero tiene que decir ahí que es copia, ¿verdad? Y si usted quiere eso, por falta de entrega de la copia, del original, perdón, ¿sí? A mí no me entregaron el original, a mí solo me entregaron esta copia y yo esta copia le presento a usted para que usted me la... No, yo ya pagué el original, yo no tengo por qué pagar la copia, ¿me explico? ¿Verdad? Entonces, no, yo vengo, levanto mi protesto de que no me entregaron el original y después la presento para pago, ¿ok? Y entonces el deudor sería el que no le entregó a usted el original, si usted en determinado momento no puede ejercer los derechos de la copia. ¿Estamos bien ahí? Excelente, Muy licenciada. bien. Licenciada, Muy bien. disculpe, el endoso, Ajá. dijo 3 tipos de endoso. ¿Me los podría repetir, por favor? Vamos a ver, ¿dónde estaba el endoso? Era. Eso estaba en la unidad pasada. El endoso se entrega en propiedad, es el primero, ¿verdad? En procuración es el segundo, que solo es para que hagan determinadas acciones con ese título, pero la titularidad del título no se pierde. Y el endoso en garantía, ese sería el tercero, ¿sí?
que solo es para garantizar otra obligación independiente a la que está incorporada en el título. Y si se cumple la obligación, el título tiene que ser restituido a su original, a su deudor, a su poseedor original. ¿Sí? Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. ¿Por dónde íbamos acá? Elita, disculpe. Sí, diga. Sí, yo tenía una pregunta. Cuando aquí dice ejemplares idénticos, ¿está hablando acerca de una duplicidad y una copia al mismo tiempo? Sí. Ahí fue donde yo me confundí de que se tenía que hacerse un duplicado del pagaré y una copia. Eso es lo que yo le entendí, no sé si estoy bien. Realmente la diferencia entre un duplicado y una copia, ¿cuál es? El duplicado es exactamente igual a la otra, solo... Bueno, en algunos, bueno, notarialmente, por decirlo así, cuando dicen duplicado, es que presentan lo que es la escritura pública y dicen y colocan lo que es duplicado y después colocan otra que dicen copia. Esa pregunta, porque notarialmente así se hace. En el registro de la propiedad le dicen a usted, mire, duplicado y copia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un duplicado y una copia? Que en determinado momento el duplicado tiene que ir con firmas originales, ¿sí? Es otro documento exactamente igual con firmas originales. Y la copia se puede tomarle fotos, se puede sacarle una fotocopia, pero ya no se le ponen timbres originales, ya no se firma auténticamente el documento, ¿sí? Pero aquí es pluralidad de copias, pero tiene que ser exactamente iguales. Y no es una fotocopia de un pagaré, porque en determinado momento a usted le presenta una fotocopia de un pagaré, pues con la fotocopia usted no hace nada, ¿sí? Y por eso les decía ahí, por ejemplo, le hacen otro ejemplar igual del pagaré y va suscrito porque es otra copia igual, ¿sí? Y le ponen ahí, esto es copia, ¿verdad? O duplicado, si usted quiere, triplicado, ¿verdad? Porque las palabras siguen siendo, pues, que es una reproducción de un documento que es original. Ok. Y por ejemplo, los avalistas, los endosatarios, todos los que intervienen en el título, ahí se los decía yo hace un momentito, tienen que reproducir sus suscripciones. O sea, vamos, se hizo una copia, se hicieron 2 copias, se hicieron 3 copias. Yo estoy avalando al liberador, ¿ok? Yo tengo que venir en la copia 1, en la copia 2 y en la copia 3 y reproducir mi suscripción. ¿Qué implica eso? Yo tengo que volver a firmar todas las copias, ¿sí? Pero tengo que identificar, por eso es la importancia de que identifiquemos que son copias, o que son duplicados, o que son triplicados, ¿verdad? Ya la idea es que en determinado momento se sepa. ¿Por qué? Porque si no si no dice que es una copia, que es una reproducción del original, en determinado momento puede ser un título independiente, ¿sí? Para hacer un título independiente no podría tener solo ahí la imagen de una firma, tendría que tener una firma, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces, aquí se utiliza la palabra copias, pero realmente estamos hablando de ejemplares. Se sacan varios ejemplares del mismo documento, por decirlo de alguna forma que no lo confunda usted con la diferencia entre duplicado y copia. ¿Sí? Son ejemplares del mismo documento y todos tienen que firmar en original el título y las copias y y las reproducciones, ¿verdad? Los ejemplares, ¿sí? Para que puedan valer. Incluso, vean aquí, por ejemplo, si llegan varias personas con los
las copias de los títulos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver acá, más para abajo, más para... aquí ya no tienen nombres. Aquí viene la licenciada Scarlett, la licenciada Sheila y la licenciada Sofía. Cada una de ellas tiene un ejemplar de la letra de cambio, ¿sí? Y se la llevan al licenciado Andy, que él era el librador librado, para que se las pague, ¿sí? Primero, la regla general es la va a pagar al primero que presente, ¿sí? Paga y ahí se acabó, ¿verdad? Ahora, si llegan al mismo tiempo todos a querérselas cobrar, entonces se paga al número cardinal más bajo. ¿Qué quiere decir eso? A la copia número 1, ¿sí? Si se presentan los que tienen la copia número 2 y la copia número 3, se la va a pagar a la copia número 2, ¿sí? Pero para que la copia número 2 pueda llegar con Andy a decirle, mire, yo quiero que me la pague, Andy, la que, vamos a ver, pongámosle que, ¿quién habíamos dicho? Ya se me olvidó. Sheila tenía la copia número 2, ella tenía que haber protestado por falta de entrega del original de la copia número 1, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? ¿O ya los confundí? ¿Sí? Sí lo entendí, Lina. Va. ¿Los demás también? Muy bien. Perfecto. Tenemos tiempo para entrar al pagaré. Ya terminamos con la letra de cambio. El primer título de crédito era el base. Ahorita vamos a entrar con el pagaré. El pagaré es chiquitito, chiquitito, chiquitito. Es bien pequeñito. Acá, por ejemplo, y las diapositivas se nos perdieron. Bueno, si quieren, vamos a quedarnos acá. Ok, denme 2 segundos. Denme 2 segundos. El pagaré es chiquitito, chiquitito, chiquitito. 400, ¿qué era? Bueno, seguro es que no tenemos ninguna pregunta, ¿verdad? No lista por el momento. Muy bien. Ok, nos vamos con el pagaré. En el pagaré realmente tenemos exactamente los mismos requisitos que tenemos en la generales para todos los títulos de crédito. ¿Cuáles serán esos requisitos? Recuérdenme. Nombre del título de crédito. Lugar y fecha de creación, derecho incorporado, lugar y fecha de cumplimiento y la firma. Perfecto, son 5, ahí El está. domicilio. Donde se tiene que cumplir, ¿verdad? Donde se creó y donde se tiene que cumplir, ¿verdad? Esos serían los dos. Que se entiende si no nada, que es el domicilio del creador
promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Por eso se llama pagaré, porque vamos a pagar en el futuro, ¿sí? Y el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. ¿Sí? Siempre importante estos dos requisitos, ¿sí? A ver, los intereses. ¿Cuánto era el interés legal que fijaba el Código de Comercio para la letra de cambio? El 6%. El 6%. 6%, muy bien. En el pagaré podrán establecerse intereses convencionales. En la letra de cambio también, ¿verdad? Pero si no decía nada, era el 6%, ¿verdad? En el pagaré, nosotros aquí también podemos estipular que el pago se va a hacer mediante amortizaciones sucesivas, es decir, por pagos, ¿verdad? A plazos le decimos nosotros, ¿verdad? Es un solo plazo, pero vamos a ir por pedacitos, ¿verdad? Por poquitos. Entonces podemos poner en el pagaré, yo pagaré a la licenciada Scarlett la suma de 100 quetzales, pero se los voy a ir pagando de 25 en 25, ¿verdad? Mensuales. Y entonces, cada mes, cada vez que se cumpla un mes, porque como dice mensuales, desde la fecha en que se creó al primer mes, van los 25. Al segundo mes van los otros 25. Y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, eso se puede pactar en el pagaré. No quiere decir que en la letra de cambio no se pueda hacer eso, también se puede, ¿verdad? Pero aquí nos dan esa opción directamente, ¿verdad? Aquí, el signatario del pagaré se considera como aceptante de una letra de cambio, ¿sí? ¿Qué quiere decir que una persona es aceptante de una letra de cambio? Cuando yo acepto una letra de cambio, ¿qué es lo que estoy aceptando? ¿Pagarlo? Exacto, que voy a ser deudora de esa cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, en la letra de cambio, yo acepto la letra de cambio, entonces yo me convierto en deudor desde el momento de la aceptación. Acá se entiende que yo ya lo acepté, ¿sí? Porque el pagaré no se puede hacer con una tercera persona, el pagaré es algo personal. Yo no puedo poner ahí, el señor Víctor estuvo cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Yo prometo incondicionalmente aquí, yo prometo incondicionalmente que el señor Víctor va a pagar. ¿Yo podría hacer eso? ¿Puedo decir que el señor Víctor va a pagar cierto? O sea, ¿puedo obligar al señor Víctor a pagar algo? No. No, a menos que yo tenga su representación legal, ¿verdad? Porque entonces yo estaría actuando en nombre de él, pero mientras tanto, no. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá el creador y el librador, el librador y el librado es la misma persona, ¿sí? Ya no hay aquella triangularidad que había en la letra de cambio, que uno podía ser creador y otro librado, ¿se recuerdan? Girado, ¿se recuerdan? Que habían 3 personas. En el pagaré ya no, en el pagaré tiene que ser la misma persona la que se compromete a pagar, ¿sí? Ok. Dice aquí, salvo para lo relativo a las acciones causales y de enriquecimiento, en cuyos casos se equiparará al librador. A ver acá. ¿Cuáles son las acciones causales? Lo que origina el título de crédito. Exacto. Lo que originó la creación del título de crédito. A ver, ¿y cuáles son las acciones de enriquecimiento? Cuando por no cancelar el título obtenemos beneficios económicos en base a ese título. Ok. Entonces, si el beneficiario no pudo lograr el pago
del título de crédito plantea su acción causal, que fue lo que originó la relación jurídica comercial que generó la creación del título de crédito. Ok, pero si la relación causal tampoco me funciona, ¿verdad? Por X o Y, entonces me puedo ir a la acción de enriquecimiento ilícito, porque la persona se enriqueció al no pagarme la cantidad de dinero que me correspondía, ¿ok? Bueno, y entonces en esos casos, el signatario del pagaré se equipara al librador. ¿Quién es el librador? El creador del título. El creador del título. ¿Ok? El responsable del título y el último que tiene que pagarlo, ¿no? Perfecto. Y las disposiciones supletorias, esas están aún mucho más fáciles. Serán aplicables al pagaré en lo conducente las disposiciones relativas a la letra de cambio, ¿sí? Entonces, un pagaré, por ejemplo, también puede ser a la vista, ¿verdad? Para que se pague a la vista. También puede ser a cierto tiempo vista. También puede ser a cierto tiempo fecha o a día fijo, ¿sí o no? Sí. Ok. Aquí ya no lo vamos a protestar por falta de aceptación, porque ya dijimos que no es necesaria la aceptación, ¿se recuerdan? Porque ya el signatario, aquí dice el signatario, ya se considera como aceptante. Entonces el protesto va a ser, ¿cómo? Por falta De pago. de pago. Muy bien. Y si se aplican las disposiciones relativas a la letra de cambio, eso quiere decir que el pagaré tiene que ser sin protesto o con protesto, en manera general. ¿Sin protesto? Sí, así dice la letra de cambio, ¿no? Sin protesto. Y entonces ahí le tienen que poner con protesto. Yo les recomendaría que cuando ustedes sean los abogados que crean los títulos de crédito, siempre le pongan ahí qué es lo que ustedes quieren, con protesto o sin protesto, para no entrar en ese tipo de dudas, ¿verdad? Porque en determinado momento, pues se puede crear algún tipo de confusión, ¿verdad? Y nos alargan nuestro proceso en lo que se averigua, ¿sí? Entonces es mejor que ustedes de una vez le pongan ahí qué es lo que ustedes quieren. Y la verdad es que el protesto, pues es el comprobante de la presentación, de la aceptación y del pago. Y ojo que si ponemos ahí en cualquiera, sin protesto, entonces nosotros estamos liberando al beneficiario de la obligación de probar que efectivamente presentó el documento en tiempo, ¿sí o no? Entonces, si el documento al final nos tenemos que ir a la acción cambiaria, va a ser mucho más difícil probar que nosotros efectivamente lo presentamos. Entonces, creo yo, el protesto, aunque salga más caro, aunque le demos trabajo a los compañeros notarios, pues nos puede funcionar mejor. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna duda con el pagaré? ¿No? ¿Seguros? Este está más fácil, está más chiquito. Y la verdad es que... ¿Perdón? ¿Todo bien claro, Bolívar? Ok, aquí la diferencia prácticamente es que no hay esa relación tripartita, ¿verdad? Está el creador del título, que es el librador, es el librado, es el girado y el beneficiario prácticamente. Aunque ojo con esto, aquí también pueden haber avalistas, aquí también pueden haber endosantes, endosatarios, ¿me explico? O sea, el pagaré también se puede complicar, pero en regla general es algo chiquitito y que como ya vimos la letra de cambio, pues está muy fácil entender. Nos vamos al cheque. Vamos a ver. Bueno,
Mínimo la primera parte, a poquito, porque si empezamos y nos vamos de una vez a las clases de cheque, puede ser que nos confundamos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo va el cheque de lo fácil a lo difícil, ¿sí? Para que no nos confundamos en determinado momento. Ok. Entonces, ¿qué es el cheque? El cheque es un título de crédito, ¿sí o no? Sí. Sí, Ligra. Ok. Ese es el tercer título de crédito que vamos a ver. Dice aquí la ley. Dice, el cheque solo puede ser librado contra un banco, ¿sí? El banco, ¿qué calidad tiene dentro de la relación del título de crédito? Entre los sujetos del título de crédito, ¿quién sería el banco? ¿El librador? Librador, no. El librado, el librado o girado. Librado o girado, muy bien. Porque vamos a ver, el cheque solo puede ser librado, ahí mismo lo dicen, contra un banco, ¿sí? Ahora, aquí tal vez está la confusión del licenciado, ¿sí? Porque dice, en formularios impresos suministrados y aprobados por él mismo, ¿sí? Entonces, efectivamente, ¿quién crea el título de crédito? ¿Verdad? Y nos podemos llegar a confundir y diciendo, bueno, ¿quién crea el talonario de cheques? Es el banco, ¿sí o no? Sí. Nos lo da a nosotros, ¿ok? Pero al final el banco no es el creador del título de crédito. Nosotros lo creamos cuando llenamos todos los datos y lo firmamos. ¿Se recuerdan? Cuando nosotros, porque un cheque, o sea, el talonario de cheques puede andar por ahí, pero si no está firmado, el cheque no sirve de nada. No es un título de crédito todavía, ¿verdad? Es un formulario de un título de crédito. Pero no es un título de crédito todavía. Es un título de crédito cuando ya lo firmamos y nosotros lo extendemos y le damos la orden al banco de que pague. Eso es el cheque, ¿verdad? Es el título en el que en forma de cheque se libre en contravención de este artículo no producirá efectos de título de crédito. Si a ustedes les hacen un cheque así impreso, tal vez puede ser igualito al banco en usted, pero si el banco no lo había autorizado, no tienen número registrado, porque cada vez que ustedes les entregan una chequera, ellos ponen ahí, bueno, la chequera número tal, de que tenía tantos cheques, del número tal al número tal, ¿verdad? Y de la cuenta tal. Entonces, ellos ya tienen el control y el registro previo de qué cheques les dieron a usted. Si les llega un cheque que no está dentro de sus registros, no lo van a pagar. Ahora, si la falsificación es muy buena, eso ya es un delito, pero en regla general no lo pagan si ellos no autorizaron ese cheque, ¿ok? Entonces, nosotros somos los creadores de los títulos y seríamos los creadores, los libradores, y el banco sería el librado, el girado, el tercero que tiene que pagar la orden, o sea, tiene que cumplir la orden de pago que nosotros le extendimos, ¿sí? Ok, ¿cuáles son los requisitos de un título de crédito denominado cheque? Aparte de los 5 que ya dijimos, recuérdenme cuáles son. Nombre del título. Lugar y fecha de la creación. El derecho incorporado. Lugar y la fecha del cumplimiento. Y la firma. Y la firma, muy bien. Aparte de esos 5, tiene que decir la orden incondicional de pagar determinada suma de dinero, ¿sí? Y el nombre del banco librado. Si ustedes revisan sus chequeras ahorita, tienen todos esos datos, ¿sí? Para llenar, pero ahí están, ¿sí? Dice, cuando así se convenga,
con el banco librado, la firma autógrafa del librador puede ser omitida en el cheque y deberá ser sustituida por su impresión o reproducción. La legitimidad de la emisión podrá ser controlada por cualquier sistema aprobado por el banco. Ustedes se recuerdan que cuando vimos la teoría general de los títulos de crédito ya habíamos visto esta condición, ¿sí? ¿Y a qué nos referíamos cuando decíamos? Bueno, los títulos de crédito pueden ser firmados en serie, ¿verdad? Mediante no firmas autógrafas, sino pues, mediante formas de reproducción o impresión de esas firmas. ¿En qué casos nosotros dijimos que podíamos hacer eso? Eso ya lo vimos y lo acabamos de ver. Ustedes ya lo saben. Espero que lo estén buscando para decírmelo, ¿no? La impresión digital líquida cuando la persona no sabe leer y escribir. No. No. Cuando la persona no sabe leer o escribir, lo puede hacer otra por a ruego de ella. O incluso puede ir, creo que al alcalde, decía por ahí. ¿Se recuerdan? Pero que cuando en serie. Cuando son muchos títulos de crédito que se van a extender, entonces se autoriza que no tenga que ser el pobre hombre ahí firmando todos iguales, no, ¿verdad? Incluso ya en las entidades muy grandes, pues los cheques ya vienen casi que impresos, ¿no se han dado cuenta? Sí. En el estado casi que también cuando le pagaban a uno con cheque, igual la firma venía impresa, no venía auténtica, pero el banco ya tiene conocimiento de que así se van a extender y los paga. Él tiene ahí la imagen de la firma y tiene que ser igual, ¿verdad? Pero tiene que estar previamente autorizado para eso, ¿sí? Ok. Disponibilidad. Dice, el librador, que es el que crea el título, debe tener fondos disponibles en el banco librado y haber recibido de este autorización expresa o tácita para disponer de los fondos por medio de cheques. Nosotros abrimos una cuenta bancaria y tenemos ahí dinero. Si no tenemos dinero, el banco no puede pagar porque no va a pagar con su propio dinero. Ese es el chiste del cheque. El banco va a pagar, pero con nuestra plata, ¿ok? Entonces, por eso es que dice que el librador, o sea, quien crea el título de crédito, que somos nosotros, tenemos que tener fondos disponibles en el banco librado, ¿sí? Y haber recibido de la autorización expresa o tácita para disponer los fondos por medio de cheques, ¿ok? Si nosotros no tenemos chequera, el banco no nos ha autorizado una chequera, nosotros no podemos disponer de los fondos por medio de cheques. Eso es lo que quiere decir ahí. ¿Ok? Ok. No obstante la inobservancia de las prescripciones, el instrumento es válido como cheque. ¿Ok? Entonces, aunque nosotros no tengamos fondos en nuestra cuenta, el instrumento es válido como cheque, porque el título de crédito incorpora un derecho de crédito, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros no tengamos fondos en la cuenta no quiere decir que nosotros no le vayamos a tener que pagar la cantidad que dijimos que le íbamos a pagar a quien le extendimos el cheque, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Si yo le extiendo un cheque al licenciado Pedro, ¿sí? Por 100 quetzales, él va al banco y le dicen, miren, la licenciada Gardenia no tiene fondos para pagarle el cheque.
hace el licenciado Pedro con ese título de crédito? Licenciado Pedro, ¿qué va a hacer usted con ese cheque que yo le di? Licenciada, en este caso, pues regresaría el cheque por falta de fondos. Si usted fuera cajero pagador, pero ¿usted qué hace con ese cheque? Me lo va a regresar y ya. En este caso, solo se reportaría que no tiene fondos. Si usted fuera el cajero pagador, pero si usted es el beneficiario de ese cheque. ¿Qué hace? Va a dar perdido el dinero que yo dije No, que le iba a pagar. El tema del... incurriría el tema de protesta. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Por qué? Para que después irse a la vía judicial para cobrarme. ¿Sí o no? Así es. Ok, perfecto. Muy bien. De aquí dice, el que defraudare a otro librando un cheque sin tener fondos o disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su cobro o alterando cualquier parte del cheque o usando indebidamente el mismo, casi que cualquier cosa, ¿verdad?, que impida que realmente se pague, ¿se dieron cuenta?, ¿verdad?, será responsable por el delito de estafa conforme al Código Penal. Ok. Entonces, si yo le había dado el cheque al licenciado Pedro y no tenía fondos porque yo me los gasté, porque me los gasté antes de que él llegara al banco a pagarlo, porque yo desde el principio no tenía ni un centavo y solo se lo di para ver si lograba tener más tiempo para pagar, si yo había alterado alguna parte del cheque, no sé, si había utilizado indebidamente el mismo, igual. ¿Quién es la responsable del delito de estafa ahí? El librador no. Exacto, yo, ¿verdad? Entonces, muy bien, licenciado Walter, gracias. Entonces, ¿por qué es tan importante que en el Código de Comercio están diciendo que yo estoy cometiendo un delito? Porque realmente, como habíamos dicho, los títulos de crédito son para ayudar al comercio, para facilitar el comercio, y el comercio lo necesitamos. Miren, desde que ya lo habíamos platicado creo en el primer día de clases, pero bueno, desde que estábamos en la edad antigua, donde yo era la que tal vez, no, yo no puedo, porque yo prefiero ir a cazar, ¿saben? Si me ponen ustedes a mí a cuidar plantitas, se mueren todas, pero bueno, digamos que yo iba a cazar y de repente alguno de ustedes cuidaba las hortalizas, yo necesitaba mi parte de vegetales, vamos, no podía vivir solo con proteína, ¿verdad?, a pura carne. Entonces, ¿qué hacíamos? El intercambio, ¿sí o no? El intercambio ha sido parte de nuestra vida toda la existencia de la humanidad. Entonces, es muy importante para los humanos tener acceso al comercio y facilitarlo. Y si no lo logramos, y si entorpecemos el tema de los títulos de crédito, pues efectivamente podemos llegar a cometer delitos, ¿ok? Entonces, aquí justo nos dicen estafa, el delito de estafa. Y en el Código Penal, efectivamente, hay una modalidad de estafa que se llama estafa mediante cheque, ¿sí? Y es quien da a otros a sabiendas de que no lo va a poder cobrar, ¿verdad? Ahí lo tienen en el chat del link, ¿sí? Estafa mediante cheque. Quien defraudare a otro dándole en pago un cheque sin provisión de fondos o disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su presentación. Será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 100 a 5,000 quetzales. Imagínense eso. O sea, 5 años en prisión por un cheque que no tenía fondos. De suerte aceptación de cargos. Pero bueno, no estén librando cheques si no tienen
fondos, por favor, ¿verdad? Porque las cosas se pueden complicar mucho. Todos estos juicios se van al juzgado duodécimo, que es el que conoce los delitos a instancia particular, que este es un delito a instancia particular. Si ustedes se recordarán en sus clases de penal, son aquellos que efectivamente son los particulares damnificados los que tienen que ir procurando y no hay intervención del Ministerio Público. Bueno, hasta después, ¿verdad? El inicio no depende de ustedes, no va a ser a cargo del Ministerio Público el tema de la persecución penal en este delito, ¿ok? Bueno, de ahí tenemos la forma. El cheque puede ser a la orden o al portador. Si no se expresa el nombre del beneficiario, se reputará al portador. ¿Estamos bien ahí? ¿Se recuerdan que cuando estábamos platicando de la teoría general de los delitos, de los títulos de crédito, hablábamos de que los títulos que incorporaban una orden de pago en dinero no podían ser al portador? ¿Ok? Esta es la norma que nos habilita para que el cheque sí lo pueda hacer. ¿Ok? Porque el cheque efectivamente tiene una orden incondicional de pago. ¿Ok? Y puede ser al portador. Si no dice el nombre, es al portador. ¿Verdad? Ok. Y en determinado momento el cheque puede ser no negociable. En los cheques, cualquier tenedor podrá limitar su negociabilidad estampando en el documento la cláusula no negociable. ¿Sí? Los endosos de los cheques no negociables. Dice, los cheques no negociables por cláusula correspondiente o por disposición de la ley solo podrán ser endosados para su cobro a un banco. Si ustedes le ponen ahí no negociable, solo van a poder depositar. Y ojo con esto, que solo se pueden depositar a la cuenta del titular del título de crédito. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. De ahí, cheque pagadero al librado. El cheque creado o endosado a favor del banco librado no será negociable. ¿Por qué le ponen eso? Porque el banco sí puede en determinado momento pagar el crédito, aunque no hagamos el endoso al banco directamente, le ponemos no negociable, el banco lo recibe, lo deposita en el banco, pero el banco al final puede debitarnos de nuestra cuenta esa plata, ¿sí? Entonces, así funciona. Y 20, presentación del pago. ¿Cuánto es? Sí está largo. A ver, empecemos. A las 1:30 los dejo en... Tenemos que recuperar el tiempo, pero los tienen... Bueno, vencimiento. El cheque será siempre pagadero a la vista, ¿sí? O sea, cheque pagadero a la vista. Quiere decir que el cheque, en la fecha que diga el cheque, esa fecha ustedes lo presentan y se acabó. No le pueden poner a tantos días vista, ¿verdad? No le pueden poner ahí ¿cómo es? A tantos días fecha. No, ¿sí? A veces lo que se hace es hacer un cheque prefechado, le llamamos nosotros, ¿verdad? Pero el banco lo va a pagar cuando se lo pongan a la vista. Eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces dice aquí, cualquier anotación en contrario a que se pague el día que se ponga a la vista del banco, se tendrá por no puesta, ¿ok? El cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de su creación o sin fecha es pagadero el día de la presentación. Eso ya se los había comentado yo. Ay, te voy a dar un cheque prefechado, ¿sí? Yo le pongo pagadero para el 25 de marzo. Yo mañana puedo llegar al banco y aunque ahí diga 25 de marzo,
si cumple con todos los requisitos, está firmado, está mi nombre, nada más, el banco me lo paga, no importa. ¿Por qué? Porque este título de crédito es siempre pagadero a la vista. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Por eso cuando uno entrega un cheque prefechado, así va, realmente es una obligación de confianza, ¿verdad? Uno cree que realmente el acreedor lo va a guardar y lo va a ir a cobrar hasta que uno le diga que lo va a cobrar, porque el acreedor lo puede cobrar de una vez. Ahora, si lo presenta y no tiene fondos, pues para él no le conviene tanto, ¿verdad? Entonces él seguramente va a esperar que tenga fondos, pero en sí, realmente eso ya es cuestión de fe. La obligación está, ¿verdad? Y si lo presentan, lo pagan. Y si hay dinero, claro, lo pagan, ¿verdad? Entonces aquí dice la ley claramente, ¿verdad? En estos casos, el día de la presentación se tendrá legalmente como fecha de su creación. Aunque ahí diga otra cosa, la fecha de la presentación es la fecha de la creación. De ahí viene el plazo para la presentación. Eso es otra cosa diferente. Dice aquí, los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días calendarios de su creación. ¿Sí? Si yo creo un título de crédito hoy, ¿qué fecha es hoy? 20. Entonces, 15, 20, 23. De aquí al 3, 4 de abril, yo puedo presentarlo para su pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuérdense que en tema de títulos de crédito todos los días y horas son hábiles, ¿ok? Esto es como el amparo, que todos los días y horas son hábiles, ¿ok? Presentación en cámara de compensación. La presentación de un cheque en cámara de compensación surtirá los mismos efectos que la hecha directamente al librado. Ok. ¿Qué dijimos que era la cámara de compensación? Eso ya se los expliqué. Cuéntenme, ¿qué es la cámara de compensación? Es donde los bancos se ponen de acuerdo. Este es tu cheque, este es mi cheque, aquí tenés tu dinero, ahí te dame mi dinero, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo presentar un cheque de, qué sé yo, de GIT y lo quiero depositar a mi cuenta de Banco Industrial, ¿sí o no? ¿Ok? Yo vengo, lo entrego para depositar a mi cuenta en Banco Industrial. Yo no se lo estoy endosando al Banco Industrial, pero cuando yo le pongo ahí para depositar al Banco Industrial, se entiende que el Banco Industrial ese dinero me lo va a acreditar en mi cuenta. El dinero que el Banco Industrial deposita en mi cuenta es dinero de Banco Industrial, ¿sí? Banco Industrial se queda con el título de crédito y después se lo va y se lo presenta al Banco GIT y le dice, mira, yo pagué este cheque, ahora tú págame a mí. Aún no esté endosado a favor del Banco Industrial. Ojo, que eso fue lo que acabamos de hablar hace 2 segundos, ¿sí? Viene el Banco GIT y le dice, sí, dame mi título de crédito, o sea, deme mi cheque, ¿sí? Y le repone el dinero que depositó en nuestra cuenta. Ese movimiento se llama cámara de compensación, porque se compensan ellos todos los movimientos bancarios que hicieron, ¿ok? Entonces ya el banco, ya se tiene el título de crédito y cuando nosotros decimos, mire, de la cuenta de fulanito, ¿verdad? Sacamos este dinero porque fue depositado en la cuenta a nombre de quien estaba el cheque. ¿Vale? ¿Estamos bien? Esa es la cámara de compensación. Entonces, si en la presentación de un cheque en cámara de compensación surte los mismos efectos que la hecha directamente al librado, o sea, a quien tenía que pagar.
¿Vamos bien ahí? No, el cheque de caja es otra cosa. Y todavía no hemos llegado ahí. Eso es cámara de compensación. ¿Necesita que le explique otra vez? No, Ligra, solo quería sacar mis saludos nada más. Ok. Muy bien. Ahora el pago. Sí, el banco que autorice a alguien a librar cheques a su cargo, o sea, yo cuando voy y pido mi chequera de mi cuenta bancaria, el banco me está autorizando a mí a tener cheques, ¿verdad? Entonces, ese banco adquiere la obligación conmigo y va a estar obligado con el librador, o sea, conmigo, a cubrir los cheques que yo extienda hasta el importe del saldo disponible, ¿sí? Si yo saco 4 cheques de 10,000 quetzales y yo tengo 40,000 quetzales en el banco, él, si se los presentan todos, él los entrega todos, se acabó, ¿sí? ¿Verdad? Salvo la disposición legal u orden judicial que lo libere de tal obligación. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una orden de embargo sobre la cuenta. Si a mí me tienen embargada la cuenta, Dios mediante no. Si a mí me embargan mi cuenta y dicen porque tengo un juicio pendiente, me embargan la cuenta, entonces el banco sí tiene como que la facultad de cuando se presente alguien con un cheque decir, miren, yo no le puedo pagar, ¿verdad? La cuenta está bloqueada, dicen a uno, y ya, ¿verdad? Entonces ya cuando le dicen a uno, no me pagaron tu cheque, que la gran, entonces ya uno va al banco y ahí le cuentan todo el tema de por qué fue, ¿verdad? De ahí, si los fondos disponibles no fueren suficientes para cubrir el importe total del cheque, el librado, que es el banco, ¿verdad?, deberá ofrecer al tenedor, el tenedor es el beneficiario, ¿verdad?, el pago parcial hasta el saldo disponible, ¿sí? Esto casi nunca pasa, ¿sí? Pero es obligación del banco decirnos, miren, aquí solo le puedo pagar 50 quetzales, no 100, ¿verdad? Y si nos dan los 100, tienen que poner en el cheque que pagaron 50 para que ese cheque valga ya la próxima vez solo por 50, ¿vale? Por la literalidad del cheque. De ahí tenemos la negativa del librado. Dice, cuando sin causa justa se niegue el librado es el banco, ¿verdad?, a pagar un cheque o no haga el ofrecimiento del pago parcial, previniendo, o sea, lo que acabamos de hablar en el artículo anterior, ¿verdad?, resarcirá al librador de los daños y perjuicios que se ocasionen. O sea, yo sí tenía dinero en mi cuenta para cubrir la totalidad del cheque y el banco por X o Y tal vez operó mal ¿cómo se llama? Un embargo y tecleó mal un número y vamos, me embargó mi cuenta y yo no tenía embargo, sino que era otra persona. En esos casos que el banco no paga los cheques, teniendo yo fondos y no teniendo él ninguna razón para dejar de pagar, el banco va a ser el responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen. ¿Sí? Y encima, esos perjuicios me los ocasionó a mí porque yo tuve problemas con la persona a quien yo le había girado el cheque. Y bueno, son las 8:31, lo dejamos hasta ahí, nos quedamos en pago parcial. ¿Sí? Y seguimos el próximo martes, ¿verdad? Y bueno, que pasen un lindo fin de semana. Los veo en la universidad. Gracias, doctora. Gracias, Liga. Feliz noche. Adiós. Feliz noche, doctora. Adiós. Feliz noche, licenciada.